Damos inicio ahora a la segunda jornada de nuestro seminario de Derecho Humano, donde continuaremos profundizando en las voces, en la experiencia y en los desafíos. Ahora daremos inicio al tercer panel de este seminario. Cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y al finalizar todas las exposiciones tendremos una ronda de preguntas. Invitamos a subir a la testera a Helmut Kramer, presidente y uno de los voceros de la Red de Sobrevivientes, activista por los derechos de sobrevivientes a abuso de poder, conciencia y sexual y humanista. Fernanda Caguas. Esteban, un niño de 6 años, en el año 2023 falleció en la clínica Tarapacá por culpa de una negligencia médica. Su madre, Fernanda Caguas, nos relatará hoy esta trágica historia y su lucha en los tribunales para obtener justicia. Mi nombre es Helmut Kramer, soy vocero de la Red de Sobrevivientes. Quiero hacer una pequeña corrección que tiene que ver con un cambio en el tiempo. Desde hace un par de años, la Red de Sobrevivientes pasó a ser solamente con ese nombre porque dimos un salto cualitativo en nuestra lucha. Dejamos de luchar solamente para combatir el abuso sexual bajo un contexto eclesiástico y empezamos a trabajar en conjunto con amigos y amigas, activistas también de Sename, con quien vamos conformando hoy la Red de Sobrevivientes y en general con todo lo que tiene que ver con abuso en contexto institucional. Entonces, si bien partimos como Red de Sobrevivientes de abuso eclesiástico, hoy somos Red de Sobrevivientes. Les voy a leer la presentación y de ahí voy a dar un poco también de contextos. Nunca más sin la verdad, derechos, memoria y deuda del Estado. Agradezco esta invitación porque hoy son pocos los espacios donde tenemos lugar las voces de las víctimas y sobrevivientes de abusos en la niñez cometidos en entornos institucionales. Más raro aún es poder conectar esta realidad con lo que realmente es una violación a los derechos humanos. Estoy aquí en calidad de víctima y de activista. Y aunque podría hablar desde lo forense o desde los hechos que marcaron mi vida, prefiero hablar desde lo colectivo, desde lo que significa cargar con este tipo de heridas en un país que todavía no asume su responsabilidad. Sufrí este delito en el Colegio San Luis en Antofagasta a los 13 años, a manos de un sacerdote jesuita. Pero no fue solo él. Se necesitó de toda una iglesia para encubrirlo. Recién hablé décadas después, 35 años después en mi caso, logré verbalizar mi denuncia. Como casi todas las víctimas de estos crímenes, pasan años, a veces toda una vida, antes de poder poner en palabras lo que nos hicieron. Si es que no morimos antes por las secuelas que deja el abuso, suicidios, adicciones, enfermedades mentales, cuerpos enfermos por trauma que nunca fueron reconocidos. Mi historia no termina en ese colegio. Ninguna historia de abuso termina en el lugar donde ocurrió. En cada sobreviviente sigue viva la marca porque las consecuencias no son un accidente. No es algo que nos pasó, es algo que nos hicieron. El perpetrador te elige. El entorno decide no ver. Y la comunidad se hace la sorda y la ciega mientras el delito ocurre frente a todos. El abuso sexual infantil en instituciones no es un hecho aislado ni un secreto bien guardado. Es una práctica estructural, sostenida por redes de poder, silencio y complicidad. En Chile, como en tantos países,
ese entramado incluye a la Iglesia Católica, congregaciones religiosas, organizaciones de scout, hogares de cename y entidades estatales. Cambian los nombres y las fechas, pero el patrón es el mismo: abuso e encubrimiento, impunidad y un Estado hacia otro lado. Mi historia, como la de tantos otros, cambió el día que decidí hablar públicamente. Año 2018, quiero hacer un pequeño comentario acá. El año 2018 se caracteriza por dos hechos históricos en Chile bastante importantes, que la gente o los estudiosos tienden a no mirar en conjunto. Es la gran última ola feminista, con denuncias en universidades tomadas por mujeres denunciando el abuso. Y es el año en que más denuncias se hicieron contra sacerdotes católicos en Chile. Dos hechos que parecieran distintos y aislados, pero son parte de un mismo fenómeno. Di testimonio al periodista Óscar Contardo, pero el medio donde escribía censuró la publicación. Entonces la difundió en redes sociales y fue allí donde me contactó lo que era en ese momento la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile. Me recibieron sin preguntar, sin dudar de mi palabra, porque ellos y ellas también habían vivido lo mismo. Desde ese momento entendí que la salida es colectiva, que el activismo es una forma de sobrevivir y de enfrentar al monstruo. La Iglesia busca acallar a las víctimas, compra silencios, amenaza, difama o, como pasa hoy en día, borra del debate público a quien se atreve a hablar. Tiene poder político, económico y mediático. Y a pesar de todo lo que se dice sobre reformas o avances, es falso que Jorge Bergoglio, el ex Papa Francisco, haya terminado con el encubrimiento o con los abusos. Lo afirmo con conocimiento de causa, las pruebas públicas muestran lo contrario. Recién le decía a un amigo y una amiga que se preguntaran ¿por qué Jorge Bergoglio nunca quiso volver a Argentina siendo papa? Su pasado como encubridor y maltratador de víctimas, siendo obispo de Buenos Aires, lo delata. Desde la red empezamos a estudiar, investigar y conectarnos con sobrevivientes de otros países y con organizaciones de derechos humanos. La Red de Sobrevivientes en Chile, y esto fue un trabajo que hicimos en conjunto, es la única institución en Chile que ha hecho un mapa de abusadores en contexto eclesiástico. Ustedes buscan en nuestra página web y van a encontrar un mapa con las cruces marcadas de todos los lugares que logramos detectar donde niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables fueron abusados por sacerdotes, monjas o laicos vinculados a la Iglesia Católica. Ese trabajo no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer las víctimas. Porque el Estado te abandona y la Iglesia te quiere callado. No te queda otra que hacer el camino por tu cuenta. Y fue ahí cuando comprendimos algo que lo cambia todo. El abuso sexual en entornos institucionales es tortura. La definición de la ONU es clara. La tortura es un acto intencional que causa dolor o sufrimiento grave, físico o mental, cometido por un funcionario público o con su consentimiento, con fines de castigo, intimidación o discriminación. El Comité contra la Tortura confirmó expresamente que la violencia sexual en instituciones, incluidas escuelas o centros del Estado, constituye tortura. Por eso,
cuando el Estado permite, tolera o encubre estos crímenes, es cómplice. Chile es Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño desde 1990 y de la Convención de Belém do Pará desde 1996. Ambos tratados son clarísimos. La ausencia o negligencia del Estado frente a la violencia sexual equivale a la participación en el crimen. En otras palabras, el Estado ausente también tortura. Hoy día hay quienes quieren hacer desaparecer el Estado completamente. Imagínense si en este momento, como están las cosas, el Estado pasa a ser cómplice, hoy hay quienes lo quieren hacer desaparecer. Y sin embargo, seguimos sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición. El gobierno del presidente Gabriel Boric llegó al poder con una promesa concreta. Está en su programa de gobierno que presentó para la segunda vuelta. Crear una comisión de verdad, justicia, reparación y no repetición para abordar abusos ocurridos en entornos institucionales, especialmente en la Iglesia y el Sename. Era una deuda histórica con miles de sobrevivientes, pero esa promesa no se cumplió. En 2022, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le recomendó expresamente a Chile que avanzara con una comisión de la verdad que incluyera los abusos en instituciones religiosas y de cuidado estatal, junto con Sename, niños, niñas y adolescentes mapuches violentados por el Estado, niños, niñas y adolescentes violentados en el contexto del levantamiento popular o estallido social. Esa es la recomendación que da el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Un año después, en mayo del 2023, la Defensoría de la Niñez reiteró la urgencia de crear esa comisión, advirtiendo que debía considerar a todas las víctimas pasadas y presentes sin separar los contextos ni las instituciones. Y la Defensoría acá da un salto cualitativo. Dice, también hay que incluir todos los casos de bebés robados por agentes del Estado y de la Iglesia Católica en Chile desde la dictadura en adelante. El gobierno ignoró ambas recomendaciones, despreció informes, desoyó a las víctimas y archivó su propio compromiso programático. Hoy, 3 años después, no existe comisión alguna. No hay verdad ni reparación. Los abusadores mueren impunes, los sobrevivientes mueren esperando justicia. Mientras tanto, los abusos siguen ocurriendo, los mismos espacios donde fuimos violentados siguen operando bajo el amparo del Estado, con subvenciones, con convenios, con silencio. Y eso también es una forma de tortura. Por cada día sin justicia, sin reparación, sin reconocimiento, es una repetición del daño, porque las heridas de la niñez no sanan sin verdad. Chile conmemora este año los 35 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y sin embargo, en este país, el interés superior del niño sigue estando por debajo del interés institucional, del cálculo político y de la defensa de las jerarquías eclesiásticas. Los derechos de los sobrevivientes, que los sobrevivientes exigimos, no son favores ni gestos de compasión, son derechos humanos. Derecho a la verdad individual y colectiva, saber quiénes fueron los abusadores, quiénes los encubrieron y cómo operó el sistema de impunidad. Derecho a la justicia, no solo penal, sino estructural, investigar las redes, las instituciones y los mecanismos que lo permitieron. Derecho a la reparación,
tanto individual como colectiva, atención médica y psicológica gratuita. ¿Ustedes saben cuánto sale mensualmente desde el bolsillo de una víctima de abuso un proceso de reparación médica? Más o menos 400.000 pesos. El sueldo mínimo está en 500.000, un poquito más. O sea, un sueldo mínimo. Disculpas públicas, memoriales, fondos de reparación y apoyo a las familias. Derecho a garantías de no repetición que se traduzcan en educación en derechos humanos, protocolos reales y fiscalización efectiva. Derecho a la participación y vocería para que los sobrevivientes sean parte del diseño de políticas públicas y no meros testigos pasivos. Derecho a la memoria histórica, porque el olvido solo garantiza que vuelva a suceder. Estos derechos están reconocidos en los tratados internacionales que Chile firmó y en su propia legislación, como la Ley 21057 sobre entrevistas videograbadas para víctimas infantiles o las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero la letra de la ley no basta si no hay voluntad política para cumplirla. El gobierno de Gabriel Boric tuvo la oportunidad de marcar un antes y un después, de iniciar un proceso histórico de reparación y verdad, y eligió no hacerlo. Eligió la comodidad del silencio y la inercia burocrática. Y con eso volvió a dejar a las víctimas del lado del abandono. No hay justicia mientras los sobrevivientes sigan cargando solos con el peso de lo que se les hizo. No hay verdad mientras el Estado no nombre lo que pasó como tortura. No hay reparación mientras el gobierno de turno, debo reconocer que la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera no fue muy distinta a la del actual gobierno, hay que ser justos, lamentablemente. No hay reparación mientras el gobierno siga ignorando su obligación moral y legal. Yo tengo más de 50 años, 55, y muchos de los fundadores de nuestra red ya murieron sin acceso a la verdad. La justicia ni la reparación. Y mientras vamos leyendo esto, los mismos colegios, parroquias y hogares donde nosotros fuimos abusados, siguen ocurriendo los mismos crímenes. Por eso no vine a contar mi historia para generar compasión ni para despertar emociones pasajeras. Vine a hacer una pregunta política, ética y humana. ¿Qué va a hacer Chile con esta verdad que ya no se puede ocultar? Porque la indignación no alcanza, porque los gestos simbólicos sin políticas concretas no reparan, porque si el Estado no asume su deuda con los sobrevivientes, entonces el nunca más seguirá siendo solo una frase vacía. Y quiero terminar recordando un hecho de desaparición. Hace 24 años, en la ciudad de Punta Arenas, desapareció un joven estudiante secundario, Ricardo Arek. En su desaparición está implicado el ex sacerdote Rinky Rojas, porque se suicidó cuando a esta acusación se le suman varias más de abuso eclesiástico, de abuso sexual. Y también están implicados agentes de carabineros. Sus padres, su padre y su madre, aún vivos, ya con hartos años, ven el cierre del proceso, ven que nunca van a tener el cuerpo de su hijo, nunca se va a ver justicia. El caso de Ricardo Ares representa la lucha que estamos dando. Quiero agradecerles, especialmente a los alumnos,
Disculpe, profe, que lo deje de lado, pero me he dado cuenta del gran trabajo que están haciendo en este seminario. Quiero agradecerles por esta invitación y por darme la oportunidad de traer la voz de sobrevivientes en entorno institucional. Muchas gracias. Bueno, lo mío es diferente. Yo soy la mamá de Esteban Emilio Poblete Caguas, un niño que llegó resfriado a la clínica Tarapacá y después salió en un ataúd. Mi hijo hubo una ignorancia médica, falta de conocimientos, imprudencia, falta de vocación, falta de criterio, falta de empatía, falta de ganas de trabajar de los especialistas que solamente piensan en ganar plata. El Estado también falla porque tampoco hace el trabajo como corresponde de fiscalizar como debería hacerlo, de ver si las personas son las adecuadas para poder atender a niños, adultos. Los casos de negligencias médicas acá en Chile, desgraciadamente, están obsoletos, están con unas leyes obsoletas de hace muchos años, en donde rige que los médicos no tienen dolo, o sea, no hay dolo, no está la intención de, por los cuales las penas de matar a un paciente son bajísimas. O sea, en el caso de que un médico goce con matar a un paciente, él queda impune casi. Las penas son de plata, las penas son de trabajos comunitarios, las penas son de repente quizás de quitarles el título un par de años, siendo que en el caso al menos de mi hijo, generaron la muerte, ellos, llevándolo 3 días seguidos porque tiene su médico, pero era día viernes, tenía hora para el día lunes, tuve que llevarlo por obligación, urgencia, atendido por puras personas jóvenes que no tenían experiencia y solamente miraban y querían que se fuera rápido. Yo pidiendo por favor que le hicieran exámenes. Bueno, desgraciadamente nos topamos con el diablo. Esteban pudo, o sea, es que nunca debió haber muerto. Esteban, nunca. Esteban, niño totalmente sano, de 6 años, 2 meses, que tuve que vivir todo el proceso de su dolor, de su vida, ver cómo le inyectaban medicamentos que no correspondían para un niño de 6 años, medicamentos de adulto en grandes dosis, yo pensando que hacía lo mejor y en realidad estaba pagando para que lo asesinaran. En Chile, como decía él, uno tiene que luchar por sus derechos porque el Estado no hace nada. Uno tiene que levantar la voz, gritar, buscar, abrir puertas, porque si no eres un caso más. Si no eres una persona que realmente les importe o sea pública o que esté ese bichito de la, no sé, de la copucha, de saber un poco más de lo que les pasa, no les interesa. No les interesa si matan, si violan, si atropellan, total es un número. Para Chile, somos un número más, una persona menos. Y desgraciadamente, bueno, la ley que
que castiga a los médicos, que la han tratado de cambiar muchas veces, en muchas oportunidades, no han podido, porque ellos son los monstruos de la medicina. Es un staff de un complot que se esconden entre ellos y se tapan entre ellos, y hacen que la verdad nunca salga a la luz. Es muy costoso también llevar un caso de negligencia médica acá en Chile, porque generalmente te dan abogados del Estado y los abogados del Estado se ponen de acuerdo con los médicos, reciben una plata y a la familia de repente quizás le dan un poquito, y como de repente quizás no tienen recursos, ahí queda el caso. Muchas familias se hunden en la pena y, como decía él, el tema de la salud mental es muy cara. Y tener salud mental acá a través del Estado, que te ve cada 3 meses, cada 2 meses, no sirve. ¿Quién está bien si una persona está en agonía? O sea, yo hasta el día de hoy no entiendo, no creo, todavía no asumo qué pasó. Tenía un niño sano, un día antes lo llevo y lo saco en un cajón. O sea, es como una película de terror. Mi vida dio un giro de 360 grados, donde todos los días es un desafío vivir, un desafío en el cual es muy duro, muy doloroso. Uno se siente perdido en la vida y desgraciadamente la vulneración que existe a la Lex Artis, que es como lo más elevado que hay, ocurre cuando un profesional de la salud se desvía de las prácticas médicas aceptadas en Chile, lo que puede dar lugar a negligencias o muertes, como fue en el caso de mi hijo. Desgraciadamente las penas en Chile son nada, porque se supone que no hay dolo. Solamente es una indemnización o ayuda comunitaria o arraigo nacional. La vulneración consiste en impericia, la falta de conocimiento y experiencia para atender a un paciente, que se supone que un médico que está 10 años en una universidad no puede incurrir en un tipo de error de algo tan sencillo, tan cotidiano como es un resfrío en un niño. O sea, es algo ilógico. La imprudencia, realizar acciones que no deben realizar con la debida precaución, que en el caso de mi hijo fue atendido por una doctora que me dijo que era pediatra y nunca fue pediatra, y que venía llegando un cardiólogo porque al darle un remedio que no correspondía, su corazón se aceleró. Cosa que en las escuchas telefónicas de un primer minuto se supo que no iba a ir porque ella dijo que no atendía a niños. La negligencia en general es el incumplimiento de un deber en el cuidado de un paciente y de salvar la vida de los pacientes, porque los médicos están para salvar vidas y no para matar. Y ahora acá en Chile cada vez, desgraciadamente, estamos rodeados de médicos que en vez de salvar vidas, matan vidas. O dejan niños mal, o los dejan con secuelas, y nadie hace nada. Hacen oídos sordos, vistas sordas, y dejan a una familia entera muerta en vida. Hermanos. O sea, en mi caso, ya no existe Navidad, no existe Año Nuevo. Esteban es el más chico de 4 hermanos. La alegría de la casa. En mi casa ya no hay alegría.
En mi casa hay tristeza y 3 niños traumatizados. Yo venía de una separación, es hijo único del padre de su papá. A nosotros nos mataron en vida y no hay nada, no hay justicia que equipare el dolor que ellos causaron. Yo escuché decir ayer a mi hijo, a su papá: mamá, yo no quiero plata, yo no quiero que mi mamá reciba plata, yo quiero que nos devuelvan a mi hermano. Lloré tanto, no quería llegar a la casa, me fui a dar una vuelta. Yo digo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo devolverle a su hermano? A un niño que empieza a vivir, ya empieza con traumas que le marcaron su vida y marcarán su vida para el resto de su vida. Ojalá que la persona que quede como presidente logre endurecer las penas para que los médicos sean más conscientes cuando hacen algún tipo de procedimiento. Porque ellos, como saben que no tienen culpabilidad en el fondo, ellos no se esmeran en hacer algo. Bueno, ellos hacen las cosas y si les resulta, y si no, no. Entonces, no, si ellos supieran que tienen un castigo carcelario, o no de plata, de cárcel, de quitarles el título, ¿qué sacan con dar plata? ¿Qué sacan? Si van a seguir haciendo daño. Bueno, yo creo en el karma, en que ojalá la vida, Dios, no sé, en algún momento los lleve a ese tribunal que dicen que es celestial, que es el que por el que le falta pasar. Porque hay uno de ellos que yo, desgraciadamente, que no está dentro de los imputados, que fue una persona muy cruel, desgraciada y despiadada. Pero no me puedo referir a él. Pero él sabe quién es. Y por eso yo digo que existe ojalá que en él exista la justicia divina. Exista. Porque los daños que provocaron todos tuvieron tantas manos, tantos días, sábado, domingo, o sea, viernes, sábado, domingo, y no pudieron hacer nada contra un resfriado. O sea, es algo ilógico ya. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por los testimonios. Fueron testimonios muy fuertes y es bueno que puedan compartir para que le llegue a cada uno. Ahora vamos a empezar la ronda de preguntas para los expositores. ¿Quién quiere empezar con su pregunta? ¿Sí? Ya. Hay una... Muchas cosas de lo que estamos acá son en común y justamente yo creo que al darse cuenta que tenemos tantas cosas en común y a veces cuesta porque queremos luchar solos
porque los sentimos solos, los sentimos abandonados. Entonces, mi pregunta es, en el caso de ustedes, y tantos años de golpear puertas y de estar en todos lados, yo creo que los portazos más grandes que han recibido. Y mi pregunta es de que no solamente ustedes entendieron su causa, sino que sumaron otra. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de poder darse cuenta que había que hacer mucho más? El año 2019, un mes antes del estallido, fui invitado a un acto en la Comisión de Derechos Humanos en Santiago a exponer, junto a una mujer que había sido presa política, y llegábamos a la misma conclusión, exactamente a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros en el fondo aprendimos, y lo aprendimos al fragor de la lucha que vamos llevando, es que las peleas no son personales, son colectivas. Los derechos humanos son colectivos. Ese concepto de que mi derecho empieza donde termina el tuyo está errado. El concepto real es mis derechos junto a los tuyos se agrandan, no terminan donde empiezan los tuyos, porque esa es una mirada absolutamente neoliberal, totalmente individualista. Cuando yo converso porque uno desde la perspectiva de la lucha que nosotros estamos levantando, uno se relaciona mucho con abogados, con psicólogos, y uno les va planteando estos temas y va buscando sensibilizar, y te das cuenta de que sobre todo en las nuevas generaciones se va abriendo una nueva percepción distinta, una percepción donde a pesar de esta ola conservadora que vivimos a nivel mundial, el sentido de lo comunitario y lo colectivo. Mi lucha es tu lucha. O sea, recordemos el aire que se respiraba en octubre del 2019, en noviembre del 2019, donde nos encontrábamos en conjunto. Usted sabe lo que estábamos haciendo los sobrevivientes de abuso eclesiástico, los de la red de abuso eclesiástico. Durante la pandemia estábamos en las ollas comunes. Ahí estábamos. Y en el estallido estábamos en las plazas. Inclusive, ustedes entenderán que una organización como la nuestra tiene gente que hoy día hasta trabaja por Kaiser. Y en conjunto estaba, ¿por qué? Porque no es una causa que tenga un color político determinado. El abuso de conciencia, de poder y sexual no tiene color. Entonces, pero en esos momentos estábamos todos desarrollándonos en la calle en lo colectivo. Y es según la experiencia que tú aprendes que las luchas son entre todos. Y a eso hay que sumarle realidades. Sename, más del 50% de las instituciones, las OCAs del Sename, están ligadas directa o indirectamente a la Iglesia Católica. Y de las que están ligadas a la Iglesia Católica, prácticamente todas tienen acusaciones de abuso. Y cuando hablo de abuso, ojo, no hablo solamente de abuso sexual. Hablo pésima alimentación a los niños, niñas y adolescentes, pésima. Hablo de maltratos físicos,
hablo de castigos inhumanos. De eso estoy hablando también, y ligados a la Iglesia Católica. Entonces, nos hermanamos en una lucha que entendemos colectiva, pero que además la realidad nos dice que la vivimos en conjunto. El caso que tú cuentas no es un caso aislado. La cantidad de denuncias que existen por niños, niñas, jóvenes y adultos que han sufrido atropello a sus derechos por malas prácticas médicas son enormes. De hecho, hay abogados que han detectado ese tema y hoy en día les va bastante bien defendiendo a las víctimas. Que así como dices tú, las luchas tienen que ser colectivas, pero desgraciadamente no son colectivas, porque la gente está al comienzo. Uno dice de repente, vamos a hacer una marcha o vamos a luchar para que no suceda más esto, pero los que llegan son siempre los mismos. No se unen más, no se atreven más, o tenían que ir a la peluquería, o tenían que hacer cosas que son tan sin importancia, que al final siempre son los mismos. En mi caso, luché sola, golpeé puertas sola, y me quedé luchando sola, empapelando y aburriendo a la ciudad, yo creo, pero a la vez enterneciendo con la sonrisa de Esteban, en cada esquina, en cada semáforo, dando luz con su mirada. Porque la gente, yo quise luchar con varias mamitas que me contaban sus casos, de que habían tenido problemas, o sea, muertes. De hecho, el 24 del mismo año que se fue Esteban, en la clínica Tarapacá, una sobredosis de anestesia mató a un niñito de 3 años por amígdalas, y la mamá recién ahora despertó y quiere denunciar. Una mamá en Arica, cuando Esteban pasó esto, como un mes después, la mamá llegó al hospital de Arica, lo categorizaron C5 y el niñito tenía 42 de fiebre y le vino un derrame cerebral. Ella se iba a unir conmigo, pero yo después supe que ella era tan pobre, que le ofrecieron como 5 millones o 3 millones y desistió de la demanda. Me bloqueó. No sé, al final, y las personas que de repente no quieren estar así como expuestos, o sea, yo he tratado de hacer un montón de cosas, de repente he hecho actividades en la playa, pero como digo, si no hay una unión, si no hay una empatía de que no estamos libres de nada, no estamos libres de un atropello, de una violación, de que un médico te toque, de un médico que te toque como a Esteban, no estamos libres de nada. Entonces, si no nos unimos nosotros como una familia y no nos abrazamos y no luchamos con fuerza, nunca vamos a poder lograr nada. Nunca. Porque es muy difícil luchar solo, es muy difícil. Yo igual también fui a unas charlas de los derechos humanos a Santiago, me recuerdo haber ido a las marchas también que hicieron de los niños, donde cuando no habían personas públicas, no llegaba mucha gente, pero cuando llegaba la Cote López, cuando llegaba gente conocida, era masivo, o sea, llegaba un montón de gente. Entonces al final la gente siempre tiene un interés de por medio para poder ir, para poder cooperar. Entonces, y eso no debería ser, eso debería nacer del corazón. Porque, como te digo, nadie está libre de nada, nadie.
Eso. Muchas gracias por los testimonios. Yo creo que no es grato escucharlo, porque preferiríamos que no existiesen esos testimonios para contar, ¿verdad? Pero a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, porque ambos han emprendido una lucha individual, no individual, hacen manifestaciones, pegan carteles, se reúnen con comisiones. Bueno, ya sabemos que Chile es un país de las comisiones que no resuelve nunca nada, obviamente, pero si siguen así es porque al final no es que no le den solución, sino que la justicia es totalmente inoperante. O sea, porque si sabemos quiénes son, ¿ya? ¿Por qué entonces la justicia no castiga a los culpables? Uno puede decir, bueno, y entonces ¿por qué el Estado no hace que la justicia castigue a los culpables? Pero entonces hay una sensación como diciendo, bueno, pasan cosas muy graves y al final no pasa nada. Entonces a ustedes les queda evidentemente participar en seminarios como las nuestras, hablar con uno, hablar con otro, no sé, bueno, hablar con el ministro, con el presidente, con lo que usted quiera, pero al final es la misma historia, no pasa nada, ¿ya? Y eso es lo que me preocupa un poco. No soy hombre de derecho, sí de justicia, ¿ya? Y me preocupa que la justicia sea tan inoperante, ¿ya? Hay un señor que venía a dar su testimonio, pues se tuvo que ir, pero me decía muy interesante, por ejemplo, el tema de esta mañana, pero hablaban mucho, ya hablaban mucho, pero no es muy bonito hablar, pero ¿dónde están los resultados? O sea, yo sé que usted ganó un juicio muy bien, pero tengo entendido que es un juicio contra la clínica Tarapacá, ¿verdad? Yo tuve un juicio penal y un juicio civil. Los dos fueron ganados, pero gané si yo perdí el 13 de marzo, cuando me arrebataron a mi hijo. Sí, está bien. O sea, pero sí, en las dos instancias los médicos fueron imputados, la penal y la civil también. En un caso histórico que se fue en primera instancia también. Obviamente que nos llevaron a las 3 instancias, que llegamos a la Corte de Apelaciones, donde se decretó que se desestimó todo lo que quería hacer la clínica Iquique, o sea, Tarapacá, disculpa. Sí. Y el caso era evidentemente que había un montón de negligencia y a causa de eso mi hijo no está. Ya, ¿y en la parte penal los culpables fueron condenados? Fueron condenados, pero como te digo, la parte no hay condenas. No hay condenas. Ya, o sea nadie que haya participado en el fallecimiento de tu hijo está en la cárcel, por ejemplo. Es que no existe cárcel para los médicos, a menos que tengan unas seguidillas de muertes, por decirlo de alguna forma. Quizás podrían tener 5 años de cárcel, pero ellos no tienen eso. El Estado debería hacerse cargo y modificarlo ya. Siempre dicen que hay cosas más importantes. Yo no entiendo qué cosas más importantes que la vida, porque los médicos no tienen cárcel. Los mandan a hacer trabajos comunitarios, les quitan el título por 3 años y después los dejan seguir trabajando, pero ellos pueden trabajar, por ejemplo, ellos no pueden trabajar en lugares municipales o públicos, pero sí particulares. Entonces, ¿cuál es el castigo que tienen? Es una burla para los papás
que yo tengo una condena para toda la vida. O sea, yo soy la que estoy presa en una cárcel virtual de pena, de angustia, para toda mi vida. Y ellos están libres. Entonces, eso es injusto. Y la clínica, lo único que se puede hacer es una indemnización, porque tampoco la van a cerrar, tampoco la van a... no van a hacer nada más que eso. Claro. Sí, la clínica sigue igual al final, total. Y ni siquiera siguen con más... que la vayan a visitar, que vea si están los funcionarios correctos. No, o sea, es que no cambia nada. Desgraciadamente no cambia nada. Lo de Esteban fue rápido dentro de todo, porque la demanda del Esteban se demoró un año, 8 meses en que salieran los dos casos, de la penal y la civil. Pero porque no dormía, porque no dejé de golpear puertas, porque no dejé de hostigarlos, porque no los dejé vivir en paz. Y no dejé de contar mi verdad todos los días, casi por Facebook, por las redes sociales, que son una ayuda, a veces un aporte. Y no me callé, no les tuve miedo, porque yo no tenía ya nada más que perder. Si yo ya había perdido lo que más amaba, lo que más amo, ¿a qué le puedo tener miedo? Sí, pero también no. Pero me sigue esa sensación de, o sea, no sé si llamarlo injusticia o de que no funciona la justicia. Y es preocupante porque yo no sé si el caso tuyo es aislado o has nombrado unos pocos quizás, pero estoy seguro que hay mucho más, ya casos de negligencia médica. Entonces, ¿por qué la gente no denuncia? Es como uno dice, bueno, ya me robaron la cartera, pero ¿para qué voy a denunciar a Carabineros si después no pasa nada? ¿Será la misma sensación de que alguien sufrió alguna negligencia médica y dice, bueno, total, no voy a denunciar porque sé que los médicos siempre van a ganar? Es que por eso es que la gente no denuncia, porque desgraciadamente, como te digo, el castigo médico es muy bajo. Sí, sí. Mira, yo lo sabía de un comienzo. Mi abuelo fue médico, mi papá abogado, estuvo 28 años en Serviú, y de un comienzo me dijo cómo iban a hacer las cosas. Me dijo, no esperes más, dijo, hija, las leyes son así, son desgraciadas y no van a cambiar. Y las han tratado de cambiar muchas veces y no han podido. La gente queda a mitad de camino muchas veces porque, como yo decía antes, muchas veces se ponen de acuerdo con los médicos y les roban la plata a las personas. Se queda con la plata del cliente y con la plata del médico, o bien le dan una parte a la persona y ahí quedan. Pero es muy difícil ganar una negligencia médica y comprobarla. Sí, sobre todo comprobarla, porque al final lo que hace el tribunal es pedir un informe sobre lo que pasó, y ese informe lo hace otro médico. Es que yo tuve que pedir muchos informes para llegar a la verdad. Sí, pero normalmente esos informes, en el caso de negligencia médica, ¿quién hace un informe a ver si operó bien, si operó mal, si siguió los protocolos o no? Otro médico. Es que si lo hacen en Iquique, desgraciadamente son amigos todos. Sí. Y no se van a querer poner en mala con los mismos médicos que se cruzan todos los días. Sí, entonces, claro. ¿cómo se llama? Estas pericias no se deberían hacer acá en Iquique. Por una forma de limpieza, de imagen, por decirlo de una forma, deberían hacerla en Santiago, con médicos que no conozcan a los médicos de acá. Claro.
Lo que pasa, los médicos tienen una especie, no sé si llamarlo mutual, sociedad. Una sea, mafia. donde ellos todos los meses depositan una cuota y esa sociedad es la que se encarga de después facilitarle a los abogados. O sea, ellos pagan a los abogados, por lo tanto ni siquiera eso se tienen que preocupar de buscar un abogado porque ya se lo ponen al tiro. Yo fui a los derechos de los niños acá, porque yo cuando pasó los Esteban, llegaron mis 3 hijos y yo no podía más, porque yo no creía, yo le hacía respiración boca a boca a Esteban, no creyendo que no estaba, y mis hijos mirándome. Pedí contención, y eso fue en el hospital. Nunca llegó contención. Salí con Esteban caminando hasta la puerta pensando en que estaba durmiendo. Nadie me paró, sino mi esposo, que me paró para que me devolviera con Esteban. Pedí una pastilla para tranquilizarme. Me dijeron que tenía que subir al 4º piso de psiquiatría y ir a comprar una pastilla al frente a la farmacia. Me dejaron 6 horas con Esteban, mientras su cuerpo se enfriaba y mis hijos miraban. Vulneraron los derechos de mis hijos que estaban ahí, los de Esteban, aún muerto, los míos como madre. Fue un maltrato terrible el que se vivió. Ni siquiera pedí un cura, tampoco me lo negaron. El médico sale de ahí, porque el Esteban alcanzó a estar 15 minutos ahí. Sale y me dice, con la mano así, ¿puedes pasar a despedirte de tu hijo que acaba de fallecer? Siendo las 8:25 de la mañana, con una reanimación de 15 minutos. Yo no sabía si matar al médico o ir a ver si era verdad. Y decidí ir a ver si era verdad. Entonces, en ese momento fue que le di respiración boca a boca, lo tomaba, lo remecía y no había nadie al lado, nadie que te ayudara, nadie que te contuviera, nadie. O sea, y después fue a los derechos del niño, porque mis hijos quedaron traumatizados y me dijeron que como mi papá estaba con otro abogado en forma particular, ellos no se podían meter. O sea, que les importaba un carajo cómo que habían quedado mis hijos y lo que vivieron. Jamás tuve un llamado de ellos, jamás tuve solamente un llamado del director de la clínica que ubicaba a mi papá para ofrecerle plata, para llegar a un acuerdo económico, para que esto no saliera a la luz. También de la persona que es, no quiero meter las patas, no me acuerdo bien cómo se llama, es un político que me llamó por teléfono diciéndome que me juntaré a la oficina con él y con el director de la clínica para llegar a un acuerdo. O sea, así es como te tratan, así es como te maltratan y así es como te ven. Como que la vida vale eso. O sea, el repertorio no se los diría acá porque no sería adecuado, que les dije, pero fue, o sea, la clínica fue donde vi que cómo se apagaba Esteban, y en el hospital un maltrato horrible. Por eso yo digo que no lo nombro, pero él sabe quién es. De hecho me empujó
me tiró, me botó, me sacó de la sala a empujones. Y Esteban tenía TEA, y había salido hace poco la ley TEA, donde yo podía haber estado ahí. Y habían muchos estudiantes de medicina que Esteban, dentro de su poca conciencia que tenía, se ponía aún más nervioso. Y yo le decía que sacara a las personas, y él hizo caso omiso. Eso.